Y por eso saludo con gusto a la doctora María Eugenia Valdés Vega. Ella es es investigadora y profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, allá en el área de procesos políticos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues gracias y buenas noches. ¿Cómo ve este panorama, sobre todo en estos dos estados? Sin duda, la elección en el Estado de México parece que será mucho más competida que la de Coahuila. ¿Cómo ve los panoramas, antes que nada, en estos dos estados? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme y por comentar estas elecciones que realmente son muy interesantes, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene pues es la elección presidencial. Entonces, reviste mucha importancia lo que pase en los dos estados. Son los últimos estados gobernados por el PRI. El otrora partido invencible, pues se quedó con estos dos partidos. Uno de ellos, el Estado de México, con estos dos estados. El Estado de México es el más importante electoralmente en el país. Y sí, no nada más electoralmente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista territorial, rodea todo el Distrito Federal, el antiguo Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Entonces es un estado realmente muy importante desde todos los puntos de vista. Y ha sido además bastión, pues, de un PRI, pues que de verdad pareció invencible durante décadas. Y el bastión ahí es el viejo Atlacomulco, que es un reducto del prismo más duro. Entonces, el hecho de que se ponga en juego la posibilidad del triunfo ahí, mucho más que en Coahuila, porque en Coahuila la división de la oposición al PRI, el PRI aliado con el PAN y el PRD y la oposición dividida en 1000 pedazos, pues le facilita mucho al candidato va por Coahuila, le facilita mucho pues el triunfo. En cambio, en el Estado de México no. En el Estado de México las encuestas le dan muchos puntos de ventaja, como 10 puntos de ventaja a la coalición que encabeza Delfina Gómez frente a Alejandra del Moral. Y eso pone en riesgo una gubernatura que de verdad es muy importante para el PRI. Claro, no, pues es el bastión. Y dice algo, profesora, algo que es importante, vaya, este bastión de toda la vida, ¿no? Estamos hablando de estos dos estados, pero estos conflictos que se están viendo en el PRI, que aunque, bueno, pues pareciera que están más ocupados en tener y mantener el control del partido que en atender justamente esto que está pasando en el Estado de México, sobre todo con estos puntos de diferencias que hemos visto, ¿no? En las encuestas que se han dado a conocer, incluso aquí en el mismo Heraldo, no va a lastimar a uno, no hay un riesgo de que lastimen esta elección, sobre todo en el Estado de México, y con ello incluso hasta puedan perder. Bueno, de por sí tienen ya un escenario muy negativo por las encuestas, o sea, las preferencias son muy claras por Delfina y de todas las casas encuestadoras, unas más dan mucha ventaja. Y aunque las campañas electorales juegan un papel muy importante, es difícil que no dañe a la coalición la crisis interna del PRI, porque es el que encabeza a la alianza en los dos estados, pero en el Estado de México, un estado pues muy golpeado además por eventos que involucran al partido, por fenómenos de corrupción de toda la vida. Entonces, sí va a dañar mucho al PRI, creo yo. Antes de que empiecen las campañas, pues empiezan la próxima semana y empiezan divididos, o sea, la cúpula del PRI. ¿Y cómo no va a ser difícil que vayan a una campaña exitosa, a pesar de que tienen una candidata pues atractiva, joven, con experiencia, etcétera? Pero aquí juega mucho el partido. Y el partido dividido, el que encabeza además la coalición, porque los otros partidos de la coalición realmente no tienen un papel importante quiero decir, de peso, como para poder salvar
la elección. Creo que está en verdadero riesgo el PRI en el Estado de México. En el Estado de Coahuila no. Así es, en Ahí, contraste, ¿no? Allá la división es del otro lado, que ah, se generó en Morena y que se fue uno así de es. sus aspirantes al PT, es totalmente distinto, ¿no? Y pasa, una de las cosas que indican la crisis del PRI en el Estado de México, y creo que a nivel nacional, porque la verdad es que la crisis es nacional, no en el Estado de México. Ahí solamente se va a expresar el costo político que van a tener que pagar, pero ya cuando empiezan a pelearse por la estructura del partido, en los partidos quiere decir que hay una crisis muy grave, porque ya no les está importando el electorado. Si realmente les importara el electorado, pondrían en primer lugar la lucha por ganar esa elección y tendrían que ir unidos. Como pasa en Coahuila también con la coalición encabezada por Morena. Así es. Cuando ponen por delante las ambiciones personales y dejan el programa y las ambiciones de grupo, los incentivos colectivos, que son los que empujan al triunfo de los partidos, no los incentivos individuales. Así es. Esos son secundarios. Por eso las candidaturas son importantes, pero siempre son secundarias ante la organización de los partidos. Así es, doctora. Bueno, pues estaremos de cerca viendo estas dos elecciones, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Estamos a nada de que arranquen y ya veremos cómo se van abriendo o se van cerrando más estas diferencias que por el momento se han dado a conocer previo a que arranque de manera oficial. Doctora María Eugenia Valdés Vega, gracias por haber estado con nosotros aquí en esta ruta. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches.